aquí en esta última parte de este versículo él se estaba refiriendo mayormente a su segunda venida. Y justamente la profecía dice que eso sucedería en esa tierra del Medio Oriente, o sea, donde está ubicada Israel. Allí en ese territorio iba a suceder este acontecimiento, ¿no? Porque ahí estaba ubicado, ¿quién? Jerusalén, ¿verdad? Zacarías, desde hace mucho tiempo atrás, hermanos, la profecía Dios la dejó para que cuando suceda, ¿qué dice? Creamos nosotros. Igual, hoy en día podemos ver la profecía cumpliéndose dramáticamente, pero resulta de que nosotros no creemos. ¿Por qué no creemos? Porque no la hemos leído. Pero ya Zacarías, hacía mucho tiempo atrás, había también profetizado de ese día. Escúchelo, vamos a buscar Zacarías 14 del 1 al 4. Zacarías en el Antiguo Testamento, hablando del día de Jehová. Dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y a la ciudad, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Está hablando de la segunda venida de Cristo, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos. Y el monte de los olivos dice, se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Eso es lo que va a pasar cuando Cristo venga en su segunda venida. Eso va a ser un evento extraordinario, mis queridos hermanos. La mente humana no puede imaginar cómo ese valle se habrá de partir. O sea, esta misma profecía aparece en el Nuevo Testamento, nada más que en esta ocasión fueron los ángeles que hablaron de este acontecimiento de diferente forma, y justamente en el lugar que señalaba Zacarías. Véalo en Hechos 1, 11 al 12. ¿Se acuerda cuando Jesús fue levantado en los aires? Dice, en el cielo, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, o sea, de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. O sea, usted está viendo que la Escritura está señalando que en el futuro va a haber un acontecimiento que se va a dar ¿a dónde? En el Israel literal, no en el Israel espiritual, porque hay dos conceptos que nosotros manejamos que más adelantito vamos a hacer esa distinción. Yo les pregunto, ¿en qué lugar de la tierra Jesús aparecerá? ¿En Estados Unidos? ¿En Honduras? ¿Argentina? ¿Nicaragua? ¿Dónde? En el monte del Olivar. ¿Dónde queda eso? En Israel, va en un lugar ahí por Jerusalén, no sé. De repente podemos poner un mapa por ahí. O sea, estamos hablando de profecías que no se han cumplido, ¿verdad? Y que van a pasar ¿dónde? En un lugar literal que se llama Israel. Hay una profecía interesante que aparece en el capítulo 49 de Génesis. Es una profecía que Jacob, inspirado por el Espíritu Santo,
proclamó a sus hijos, ¿se acuerdan? Génesis 49:1 dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días ¿qué? Venideros. Acuérdense, estamos hablando qué papel desempeñaría, si es que así la palabra de Dios lo dice, Israel literal en la profecía bíblica. Con ojo profético, Jacob vislumbró lo que pasaría en cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y cada uno de los pueblos que ellos formarían. Y hablando de Judá, mire lo que dijo. Versículo 8 al 10 del capítulo 49 de Génesis. ¿Qué dijo? Capítulo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ¿a quién? A ti. ¿Qué dice el 9? Cachorro de león, Judá, de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga ¿quién? Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo, esta palabra ha sido muy estudiada. Los eruditos bíblicos han llegado a la conclusión que se refiere a Jesús. Por ende, entonces, hasta que viniera Silo, se congregarían los pueblos. Muchos podrían decir, ve, la profecía dice que Judá estaría en pie hasta que viniera Silo o Jesús. En primer lugar, cuando se habla que la profecía de Jacob acontecería en los postreros días, o sea, estamos hablando literalmente al fin de los días. Esto no es una referencia al fin de la historia del mundo, como lo es en otras declaraciones proféticas, ni se refiere meramente a la era mesiánica, como la terminación de la historia judía. Aquí solamente significa futuro, no se sabe. Así han llegado a la conclusión los estudiosos, de modo que no está diciendo que Judea o Judá llegaría hasta los días justamente de los Mesías, pero vamos a estudiar un poquito más adelante este asunto. Por otro lado, la profecía decía que al venir Silo, escúchelo bien, se congregarían todos los pueblos. Eso no sucedió cuando vino Jesús. ¿Está notando? Cuando vino por primera vez, no se congregaron todos los pueblos. Pero sí sucederá cuando venga por segunda vez, por segunda ocasión, cuando vemos que le servirán. Obviamente la profecía se refiere a los salvos, a los súbditos de su reino. Vamos a verlo. Mateos 25, 31 al 32. Vamos a ver quiénes son los que le van a servir. ¿Cómo es que dice Mateo que va a pasar cuando venga el Hijo del Hombre? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estamos hablando cuando Cristo venga, ¿qué dice? Y todos los santos ángeles con él, entonces, ¿qué pasará? Se sentará recién en su trono de gloria. Y serán, ¿qué dice? Reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es interesante, voy a leer una cita de la inspiración. Dice: asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria, y a este reino se referían las palabras del Salvador cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Mateo 25, 31. Este reino, dice, está aún en el futuro, quedará establecido en la segunda venida de Cristo.
Recién cuando venga Cristo se va a inaugurar ¿qué? Su reino de gloria. Y es allí donde nosotros queremos estar, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. De nuevo, tiene que ver la profecía bíblica con el Israel literal. ¿Habla del Israel literal? Hemos estado viendo que sí, ¿verdad? Que allá en un lugar, en el Monte de los Olivos, es donde Jesús en su segunda venida se va a posesionar, y dice que ese valle, no sé, se va a partir en dos. No va a ser en otro lugar, va a ser ¿dónde? En Israel. Yo quiero que esto lo guarden en mente, mis queridos hermanos, porque es muy importante para los diferentes criterios que se manejan en cuanto a la profecía bíblica, en cuanto a Israel el día de hoy. Ya hemos visto que sí pasa algo en Israel literal cuando Cristo venga. Pero, ¿cuál es el propósito del enemigo de Dios para traer violencia y guerra en esa zona? Mis queridos hermanos, Dios desde hace miles de años le había dado a Abraham esa tierra. A su simiente, dice, por heredad perpetua. Abraham, ¿se acuerda dónde salió? De Ur de los Caldeos. Luego hizo un camino hacia el norte y después bajó hacia el este, hacia Canaán, hacia la tierra prometida. En Canaán, cuando Abraham llegó, se encontró con unos amigos no tan amistosos. Dentro de esos amigos, de esos pueblos que estaban allí, había unos que se llamaban los filisteos. ¿Ha escuchado? ¿Sabe usted dónde queda Filistea hoy en día? A ver, adivinando así. ¿Sabe dónde estaba exactamente localizado los filisteos en aquella ocasión y hoy en día? ¿A qué territorio representaría? Gaza. Exactamente, ahí están. Gaza es el lugar de los filisteos en la época de Abraham. ¿Les resulta que es casualidad de que esos enfrentamientos sucedan? ¿Se acuerda de alguna ocasión cuando un gigante se enfrentó a alguien? Hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. La misma palabra dice que lo mismo que fue, la historia se repite. Y dice uno, ¿es cierto? ¿Será verdad? Sí. Mis queridos hermanos, Israel es un territorio muy importante. Por alguna razón yo escribí este tema en mi celular, pero cuando lo abrí en mi tableta desapareció, literalmente. Literalmente, pero déjenme abrirlo por acá, yo lo tengo en mente. Saben, en la iglesia adventista hay posiciones escatológicas muy interesantes. Y es válido. Por ejemplo, nosotros creemos, principalmente los historicistas, creemos que las profecías se cumplirán mayormente en un Israel espiritual. Y yo lo creo. Yo creo que se cumplirá. Wow, acá también se borró todo el contenido. No sé qué pasó. Se cumplirá literalmente en el Israel espiritual. Pero en este contexto que se está librando esta guerra, en el ámbito evangélico se ha levantado una creencia. Usted sabe,
el mundo, los futuristas mayormente creen que las profecías todas se van a cumplir en el futuro, ¿no? Y ponen que en Israel se habrá de levantar el anticristo, ¿no? Pero, y que el anticristo, obviamente se va a construir un templo, el tercer templo en Jerusalén. Y yo les aseguro, el mundo cristiano, muchos cristianos están mandando mucho dinero, ya tienen casi el dinero para construir ese templo. Pero el problema es que donde se supone que se va a construir el templo hay una mezquita de los musulmanes. Y construir un templo donde está una mezquita crea lo que suena casi imposible. Entonces, ¿cómo le hará la cosa? ¿Cómo le van a hacer los cristianos y a Israel? Porque como Israel, usted sabe, no cree en el Mesías, recién lo están esperando y ellos quieren construir ese templo para reanudar los sacrificios. Incluso yo estuve viendo que ya están creando los animales, unos becerros rojos bien fuertes de sangre para los sacrificios. Yo les pregunto, ¿tiene sentido construir un templo a esta altura? No tiene ningún sentido. Pero la mayoría del mundo cristiano, para ellos sí tiene sentido. Para ellos esta teoría es creíble. ¿Por qué? Bueno, porque ellos primeramente no creen que hay un santuario en el cielo y que es necesario construir un nuevo. Porque como Israel para ellos es el Israel en el cual se van a cumplir todas las profecías, entonces tiene que construirse sí o sí ese templo. Aunque los cristianos creemos que ha venido el Mesías, obviamente los israelitas simpatizan muchísimo con los cristianos, porque creemos en el Padre, por esa parte, ¿no? De hecho, escuché a Netanyahu, ¿qué se llama? Mandándole un saludo a todos los cristianos y agradeciéndole por el apoyo que le están brindando a esta altura de la guerra y de este movimiento violento que se ha hecho. ¿Qué pasa, mis queridos hermanos? La mayor parte de los cristianos son futuristas, creen que las profecías se van a cumplir en el futuro y están viendo esta guerra como un cumplimiento profético. Muchos de ellos quieren y creen que Israel va a barrer con todos sus enemigos de alrededor y con esas personas que están ocupando los lugares santos para que recién allí se pueda ¿qué? Erigir un templo. Entonces allí se va a venir, según la profecía de los futuristas, la profecía del anticristo que habrá de sentarse allí en ese lugar. Y luego se va a cumplir la profecía de Daniel 9, ¿se acuerda la profecía de Daniel 9? De las 70 semanas, que lastimosamente se la acreditan al anticristo, cuando nosotros sabemos que es una profecía que tiene que ver con la vida de Jesús y que se cumplió, está en el pasado, pero que a través de interpretaciones que se han hecho, especialmente de jesuitas, pues han tergiversado la profecía y la mayor parte de los hermanos cristianos evangélicos han creído en esa profecía que sin duda alguna va a traer muchos males al final del tiempo, porque sinceramente sí van a ser engañados por el enemigo de Dios, porque de ahí sale el rapto de la iglesia. Porque ellos creen que no van a pasar por la gran tribulación. La iglesia será raptada y estarán en el cielo. Luego el anticristo vendrá y tomará posesión del templo allá en Jerusalén, y a la mitad de los 7 años este anticristo se rebelará contra los judíos y los perseguirá y los matará.
Hermanos, yo quiero leerles algo muy interesante. Israel, el día de hoy, de hecho, por el hecho de que haya guerras, es parte del cumplimiento de la profecía. Estos son señales de la pronta venida del Señor Jesús. Y aunque yo creo que nosotros somos el Israel espiritual, porque así lo dijo la palabra de Dios, tenía todas las citas acá, no sé qué pasó, pero Jesús fue claro. Dios abandonó a ese pueblo porque no le recibió. Ese pueblo sacrificó al enviado de Dios y a todos los siervos que vinieron para reprenderlos por el mal que estaban haciendo. Pero saben, queridos hermanos, al final del tiempo este pueblo, los judíos, como vamos a ver a través de unas citas importantes, déjeme a ver si yo me acuerdo, Hechos, vamos a irnos a Romanos, a ver si ponemos Romanos 11. Romanos 11, usted va a ver lo que Dios hará con este pueblo. Romanos, el capítulo 11, Dios es espléndidamente claro sobre el futuro de este pueblo que le rechazó, pero Dios no ha rechazado a Israel. No lo ha hecho. No lo ha rechazado porque Dios no rechaza a nadie, hermanos. Dios no rechaza a nadie. Dios es un Dios de amor. Dice la palabra de Dios. ¿Será que Dios ha rechazado a su pueblo? ¿Qué dice? Claro que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Desde el principio Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo. Ahora no los ha rechazado. ¿No saben ustedes que la Escritura dice en la historia del profeta Elías que en su oración a Dios acusó al pueblo de Israel? Dijo: Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Solo yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. Pero Dios le contestó: he apartado para mí ¿qué? 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Dios Baal. Pues escuche el número 5. Pues de la misma manera, ¿está entendiendo? Ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. Estamos hablando allá, cerca de 2000 años. Yo le digo, ¿será que ese resto se quedó ahí o creció? Ese resto se fue multiplicando, mis queridos hermanos. Hay un pueblo enorme que está siguiendo al Mesías. Dice, entonces ¿qué? Los israelitas no consiguieron lo que buscaban, pero los que Dios escogió sí lo consiguieron. Los otros fueron endurecidos. Como dice la Escritura, Dios los hizo espiritualmente insensibles. Y si son hasta el día de hoy, y así son, dice, hasta el día de hoy, les dio ojos que no ven y oídos que no oyen. También dice David, que sus banquetes se les vuelvan trampas y redes para que tropiecen y sean castigados. Que sus ojos se queden ciegos y no vean, que su espalda se les doble para siempre. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? De ninguna manera. Al contrario, al desobedecer los judíos, los otros han podido alcanzar la salvación para que los israelitas se pongan celosos. Así que, si el tropiezo y el fracaso de los judíos han servido para enriquecer al mundo, y mire que sí, porque hemos conocido la salvación, el perdón de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a los que no son judíos, ya podemos imaginarnos lo que será su plena
restauración. ¿Está escuchando? Dios tiene en mente restaurar a muchos del pueblo de Israel, de los judíos. Pero tengo algo que decirles, dice el apóstol, a ustedes que no son judíos, o sea, a nosotros. Puesto que Dios me ha enviado a los no judíos, yo tengo en gran estima este servicio. Quiero que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes y si llevarlos a la salvación. Estoy aquí contándoles, leyéndoles de la versión Dios habla hoy. De repente lo va a escuchar un poquito diferente allí. Me gusta esta porque está muy, muy clara. Dice, pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo la reconciliación con Dios, escuche, ¿qué no traerá el que sean aceptados? Nada menos que vida para los que estaban muertos. Y espérese. Dice, pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, o sea, a los judíos, también lo está la masa entera. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, ¿quiénes son la raíz? Ellos. También están las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Nosotros. Al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre. ¿Quién es el olivo silvestre? Nosotros, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes. ¿Quiénes? A nosotros. Despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tal vez dirás, sí, pero cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tienen fe y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Y sigue diciendo, mira pues que qué bueno es Dios, aunque también que estricto, ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo. Pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario también tú serás cortado. Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, ojo, escuche, serán, ¿qué dice? Injertados de nuevo, pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eres un olivo silvestre, fuiste cortado e injertado contra la natural en el olivo bueno, cuanto más los judíos que son ramas naturales del olivo bueno serán injertados nuevamente en su propio olivo. Hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios. ¿Qué es? Un designio secreto de Dios para que no presuman de sabios. Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Y quiero terminar, hermanos, ya. Le voy a leer una cita del Espíritu de Profecía. Y si no la ha leído, escuche. Por eso, hermanos, y por muchas razones, usted va a ver mucha guerra en ese sector. Porque es un lugar apartado por Dios para que sucedan cosas extraordinarias. Allí va a venir Jesús. Ahí se va a posesionar la nueva Jerusalén. Es una lástima que los hermanos evangélicos le den mucha importancia a la Jerusalén terrenal, cuando eso no sirve para nada. Juan habla de esa Jerusalén, ¿se acuerdan? Cuando la miró descender del cielo como una novia, una esposa ataviada para su marido. Una ciudad impresionante, hermano, de oro. Allí
vamos a entrar nosotros. ¿Sabe? Esa ciudad va a venir vacía, porque según el conflicto de los siglos, en el último capítulo, los redimidos, Dios y los ángeles, todos vienen antes. Todos vienen antes. Y recién cuando venga la ciudad nueva de Jerusalén, nosotros entraremos por las puertas. Léase ese capítulo para que vea qué interesante. Ahí hay al menos 5 grupos diferentes de redimidos que van a entrar. Ahora escuche lo que dice la revelación. Dice, asimismo, dice, muchos vendrán a la luz. Manuscrito 87. Hay una grandiosa obra que ha de hacerse en nuestro mundo. El Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos, y no solamente los gentiles, sino también los judíos. Hay entre los judíos muchas personas que serán convertidas, y por medio de las cuales veremos cómo la salvación de Dios avanzará como una lámpara que arde. Hay judíos por todas partes, y a ellos ha de serles llevada la luz de la verdad presente. Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz y que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. Mira, hermano, no hay otra gente en el mundo, no hay otra raza que pueda predicar mejor la ley de Dios que los judíos, ni nosotros, nadie. Ellos la traen en la sangre, en sus genes. Y cuando eso se despierte en el corazón de estas personas, oiga, ahí dice como una lámpara que arde, van a predicar. El Señor Dios obrará, dice, Él hará cosas maravillosas en justicia. Y otra de las últimas citas. Habrá muchos conversos entre los judíos, y estos conversos ayudarán, escuche, a preparar el camino para el Señor, aparejando calzada en el desierto para nuestro Dios. Los conversos judíos han de tener una parte, escúchala, una parte importante en la gran preparación que ha de hacerse en lo futuro para recibir a Cristo, nuestro príncipe. Una nación nacerá en un día. ¿Escuchó? La sierva aplica a los judíos que una nación nacerá un día. Yo le pregunto, ¿en cuántos días nació Israel? Fue un decreto de la ONU. En un día. En un día. Dice, ¿cómo? Y pregunta, por medio de hombres a quienes Dios ha señalado como convertidos a la verdad, se verá primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Las predicciones de las profecías, dice, se cumplirán. Ahora les pregunto, ¿Dios tiene planes con el Israel literal? Por supuesto que sí. Dice la palabra que son muy amados por causa de sus padres. Yo le pregunto, con todo lo que hicieron los judíos, Israel, ¿usted cree que Dios es como nosotros y dijo, bueno, así me recibieron, muéranse? No. Ellos son muy amados por causa de sus padres. Y hermano, yo creo que Dios va a levantar un movimiento impresionante de esta gente que es poderosa en la ley de Dios para predicarlo al mundo, y el mundo se iluminará juntamente con el Israel espiritual, porque se juntará la casa de Israel y la casa de Judá. Impresionante. Dios tiene planes, y la pregunta, a ver si ponemos ahí la pregunta, hija. ¿Está el Israel literal en la profecía? Sí está. Hermanos, a nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, se le ha concedido demasiada luz, impresionante luz. Vea que no nos pase como le pasó al Israel, porque ya se están levantando otras denominaciones hablando de esta verdad, de esta luz. Ojalá que nosotros podamos despertarnos y ser colaboradores con Dios de su palabra en este momento, porque la profecía se está cumpliendo dramáticamente.
Vayamos a Jesús, pidámosle que nos ilumine, que nos inspire, que nos dé aliento, que nos mueva, porque nos podemos quedar. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si hoy escuchareis mi voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Que Dios nos pueda bendecir, mis queridos hermanos. Quiero cantar una alabanza para la honra y gloria de nuestro Dios. A ver si ponemos una por allí, Eli. Déjame cambiar. Tengo Dios de poder. Dame un poquito de volumen a la voz, por favor. Tenemos un Dios de poder, mis queridos hermanos. Él puede transformar las cosas. Por muy difícil que sea nuestra realidad, Él conoce, Él sabe y tiene el poder de hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Vamos a entonar, ahí está, Dios de poder en el... Querido Dios y Padre Celestial, gracias por su palabra, tan clara, cristalina. Permita, Señor, que podamos aplicarla a nuestras vidas, que podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Sentimos, sabemos que Cristo viene pronto, Señor, y estamos preparándonos para encontrarnos con Él e irnos con Él allá a su casa, a las mansiones que Él ha ido a preparar para todos los que le amamos. Querido Padre, el día de hoy pedimos perdón por nuestros pecados.
Derrame la bendición sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, aquellos que están en casa y viéndonos, a los amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Cumpla su propósito en nuestras vidas, Señor. Tráiganos salvación. Tráiganos a Jesús. Le amamos y le esperamos. Ayúdenos a prepararnos. Se lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Rey, el Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Les esperamos mañana.